Saludos mis amados hermanos y amigos, familia. Espero que en el amor de Dios todos se encuentren con bien. Gracias por estar aquí a través de esta plataforma. Vamos a darle al Señor la honra, la gloria, la alabanza que Él merece. Y quiero hablar, complementar el mensaje que les traía la semana pasada, la ocasión pasada, acerca de cómo el pueblo de Dios estaba viviendo en inconformidad y pues cómo fue que tuvieron que sufrir una consecuencia muy terrible a causa de esa necedad, a causa de esa inconformidad que estaba teniendo la gente y cómo se resolvió la situación, ¿verdad? El día de hoy, el mensaje que he preparado se titula De esta manera amó Dios al mundo. De esta manera amó Dios al mundo, basados allá en Juan 3:14 al 17. Pero mencionábamos en la ocasión pasada de que el pueblo de Dios, saliendo de Egipto, estaba molesto, estaba incluso hasta hablando mal de Moisés, hablando mal de Dios, y tuvieron que sufrir bastante. Dice allá en la escritura en Números, para recordar lo que leíamos, Números 21, versículos 6 al 9, dice que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, o sea, serpientes venenosas, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová, contra Dios y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. La gente estaba arrepentida, la gente estaba ya consciente de que habían actuado mal. Y dice la escritura que Moisés oró por el pueblo, le pidió a Dios por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. A cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Necesitaban mirar a aquella serpiente para poder vivir. Necesitaban obediencia, necesitaban ser humildes, necesitaban creer en Dios, en lo que les estaba diciendo Moisés. Claro que Dios había pedido todo esto y ellos tenían que hacer caso, que era palabra de Dios, era la manera en la que se resolvían las situaciones en aquel tiempo. Dios les envió una solución y ellos necesitaban creer en esa solución y obedecer. A nosotros nos cuesta trabajo a veces entender el Antiguo Testamento. Y en algunas ocasiones también nos puede costar trabajo incluso aplicar el Antiguo Testamento a nuestros tiempos. Hay muchas cosas que no podríamos hacer. Hay muchas cosas que incluso ya no son necesarias hacer en este tiempo. Estamos viviendo bajo el nuevo pacto, después de Cristo. El pueblo de Dios en aquel entonces estaba viviendo tiempos antes de Cristo. Ahora nosotros entendemos que el Antiguo Testamento es la base para el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo. Es la primer parte de la voluntad de Dios. Podemos darnos cuenta que el Nuevo Testamento es donde queda completa ahora la voluntad de Dios. El Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento es nada más una parte, pero no es todo. Se tiene que complementar con el Nuevo. Y nos damos cuenta que en el Nuevo Testamento hay cosas sumamente maravillosas, especiales y sobre todo planeadas con mucho amor de parte de Dios. Los problemas y las situaciones que las personas enfrentaban en el Antiguo Testamento
algunas de esas cosas no son muy distintas a las que hoy también enfrentamos o a las que hoy también suceden con la humanidad. La gente se comportaba indiferente con Dios, la gente se comportaba rebelde para con Dios. El espíritu de esas personas no era fiel y las personas, pues, si no tienen un espíritu fiel a Dios, pues no creen. Y esto estaba sucediendo con aquellas personas, aquel pueblo en aquel tiempo. Pero también hoy vivimos dentro de una generación inconforme. Lo estamos viendo, cómo la gente se queja, rebelde, personas necias que siguen haciendo lo que no deben hacer, a pesar de que uno les dice de una manera y de otra manera, de todas maneras, siguen haciendo las cosas a su gusto. Y esto también sucedía en el Antiguo Testamento. Allá no quisieron obedecer lo que Dios les pidió, pues muchos hoy en día no están dispuestos para Dios, no quieren hacer caso, no quieren obedecer, no quieren seguir el buen consejo que da Dios. Algunas personas que les invitamos a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, pues dicen que no es necesario, que no tienen tiempo o que eso es para gente ya grande. Sigue habiendo este tipo de personas que no están queriendo darle a Dios un lugar en sus vidas. Aquellas personas olvidaron los milagros que Dios hizo, milagros sumamente extraordinarios, milagros que son incomparables, como por ejemplo abrir el Mar Rojo. Nunca se ha visto eso, nunca se volverá a ver. Y aquella gente como que pues no lo estaba tomando en cuenta. Para muchos, hoy en día se les hace poco lo que Dios hace por ellos día tras día tras día. Incluso hay personas que dicen que no es Dios el que está ayudándoles, que son ellos mismos, que es la suerte, que es la casualidad, pero no Dios. Entonces nos damos cuenta de que en muchos sentidos la gente está igual de como estaba en aquel tiempo. Pero las cosas no se pueden arreglar de la misma manera que se arreglaron en aquel tiempo. La situación con las personas sigue siendo que a veces la gente se queja por lo que pasa, por lo que sucede, que no están conformes, que incluso dicen es que estoy aburrido, ya me cansé. La gente constantemente sigue murmurando todavía con Dios porque algunos le siguen echando la culpa a Dios de lo que está pasando. ¿Y por qué esta pandemia? ¿Y por qué el clima? ¿Por qué los incendios tan intensos? ¿Por qué esta especie como de era del hielo que está pasando? ¿Por qué Dios nos tiene así? Y no es realmente Dios el que nos tenga así, hermanos y amigos. La gente sigue hablando mal de Dios. Y por eso, por esa situación, por esa rebeldía, por esa fe en Dios, pues la gente recibe una consecuencia. En el Nuevo Testamento tenemos pasajes maravillosos y muy diferentes a cómo se arreglaban las cosas en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. La manera en que se solucionó aquella situación allá con Moisés fue muy drástica y ellos tenían que humillarse y mirar a aquella serpiente. En esta ocasión vamos a ver en el Nuevo Testamento un pasaje que conecta con este de Números, capítulo 21. Este es un pasaje que complementa lo dicho por Moisés, un pasaje que nos llena de esperanza, un pasaje que incluso algunos han dicho que es la Biblia en chiquito, la Biblia en pequeño. El texto de oro está ahí en Juan capítulo 3, versículo 16. Pero el día de hoy vamos a leer desde el versículo 14. Juan capítulo 3, versículo 14 hasta el 17, lo que nos dice Dios acerca de cómo se pueden arreglar las cosas hoy en día, en este tiempo. Dice así:
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así es, de esta manera amó Dios al mundo, enviando a su Hijo Jesucristo para que nosotros creamos en él. Ya no se trataba de una serpiente, ya no se trataba de ser mordidos y que ese veneno literal hiciera un efecto tremendo en las personas. Pero como decíamos que el Antiguo Testamento es base del Nuevo, hay algunas similitudes. En estos dos pasajes, tanto el de Números como el de Juan, podemos ver una diferencia muy grande, pero también una verdad única y especial. En la primera parte se encuentra algo sumamente terrible, ¿no? Aquella situación de la desobediencia, la rebeldía y luego las serpientes. Pues todo tiene consecuencias en la vida. En el Antiguo Testamento Dios llama la atención a su pueblo enviando estas serpientes venenosas y pues ser mordido, ser atacado por una serpiente ardiente, eso significaba una muerte lenta, pero con un sufrimiento muy intenso. La gente no iba a morir rápido, la gente iba a morir lentamente. La mordida de una serpiente venenosa significaba por lo general la muerte. Y pues así pasa con la humanidad hoy en día. También hoy en día la humanidad está siendo mordida no por una serpiente literal, pero sí por una serpiente que podemos nosotros catalogar como pecado. El pecado muerde, el pecado es un veneno, es un veneno que si se introduce empieza a contaminar y empieza uno lentamente, empieza uno a morir de una manera también, a veces ni se empieza a dar cuenta, pero ya cuando uno se da cuenta que el pecado lo está atacando, lo está lastimando a uno, a veces es ya muy tarde. Y las personas empiezan a morir lento, tanto físicamente, pero sobre todo, a morir espiritualmente. En el Antiguo Testamento, la solución que Dios les envió fue esa serpiente de bronce, esa serpiente que ellos tenían que mirar, que ellos tenían que tal vez voltear y estar ahí arrastrados en el piso. Le dice Dios a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Tenían que voltear, tenían que mirar para poder vivir. En el Nuevo Testamento, la solución, una solución con amor, una solución especial que nos da Dios es a su Hijo Jesucristo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, o sea, Jesucristo, refiriéndose a Jesucristo como el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta solución es mucho mejor que tener ahí una serpiente en un poste. Esta solución es mucho mejor que la que tuvieron en la antigüedad el pueblo de Israel. Para nosotros es mucho más especial y sobre todo una solución llena de amor
y de cariño. Allá, en el pasado, allá en aquel entonces, Moisés levantó la serpiente en el desierto. Pues así también es necesario que ahora el Hijo de Dios, el Hijo de Dios sea levantado para que toda aquella persona que crea en él no se pierda, no muera, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que quiere Dios para la humanidad. Eso es lo que quiere Dios para cada uno de sus hijos, que vivan y que vivan o que vivamos para siempre. Cuando colgaron en el asta aquella serpiente de bronce, pues los israelitas no conocían el significado total acerca de esta enseñanza, acerca de Jesucristo, que Él vendría, el Hijo de Dios, y que Él tendría que morir por toda la humanidad. Jesús explicó esta enseñanza y les hizo ver cómo el pueblo de Dios de una manera también le tuvo que hacer para poder salvarse. Ahora nosotros le hacemos de una manera mucho más especial. Necesitamos creer en Jesús, creer que Él vino a salvarnos, creer que a través de Él podemos encontrar la salvación, creer que por medio de Él, a través de Él, podemos encontrar la solución a esa enfermedad, a ese veneno tan tremendo que es el pecado. Creer que fue necesario dar su vida en la cruz del Calvario. Creer que es lo suficiente, lo necesario para poder vivir nosotros. No necesitamos más. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no muera. Realmente no era el mirar la serpiente lo que curaba a la gente, sino la obediencia, la humillación que necesitaba tener aquella gente, humillarse, estar en el piso y darse cuenta que si no obedecían y que si no creían a lo que les estaba diciendo Moisés a través de Dios, Dios es el que está diciéndoles y utilizando a Moisés, si no hacían eso, iban a morir. Y la gente volteaba y miraba a aquella serpiente y vivía. En nuestro tiempo, si nosotros no creemos en nuestro Señor Jesús, si la gente no cree en Jesús, si la gente no obedece a lo que nos pide Jesús, entonces de igual manera la gente va a morir. Porque la gente constantemente está siendo mordida por el pecado. La serpiente podría ser el pecado, pues el pecado mata, destruye. También podemos verlo como un veneno que va corroyendo, que va acabando con las personas. La solución que ahora nos da Dios es mucho mejor. La solución es en base a ese gran amor que tiene Dios para con nosotros. El complemento de este pasaje de Números es este de Juan, el que podemos ver ahora. Vivir gracias a su amor. Vivir gracias a que Jesús vino, se entregó, murió, se sacrificó por amor. Y de esa manera nosotros encontramos la salvación. Necesitamos creer en Jesucristo para no perdernos, para no morir. Necesitamos comprender cómo es que Dios provee la solución para vivir, la solución para poder seguir. La gente en la antigüedad miraba aquella serpiente y vivía. Pero aún así, seguía habiendo serpientes. Dios no quitó las serpientes, les dijo que miraran aquella serpiente que Moisés puso ahí
Pero Dios no acabó con las serpientes. Siguió habiendo serpientes. Dios no ahuyentó a las serpientes. Dios ni siquiera les quitó el veneno a las serpientes. Las serpientes siguieron ahí, igual de venenosas, igual de peligrosas, igual de agresivas, igual de desagradables. Lo que Dios hizo fue darles la solución. En ese momento, la solución que ellos necesitaban. Dios ahora, en este tiempo, nos da una solución mucho mejor, una solución mucho más especial, mucho más maravillosa. Nos da su Hijo Jesús para que creamos en Él. Pero Dios no quita así nada más el pecado que hay en el mundo. Dios no quita en medio del mundo la tentación, sigue habiendo tentación, sigue habiendo gente mala, gente perversa, sigue habiendo problemas, pero lo que Dios nos da es el suero para poder contrarrestar ese veneno que está acabando con la humanidad, ese veneno que podemos conocer como pecado. Aquellos tenían que hacer algo, mirar aquella serpiente en el poste, mirar aquella serpiente de bronce. Nosotros tenemos que ver a Jesús. Nosotros necesitamos creer en Jesús. Nosotros necesitamos darnos cuenta del sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Y Moisés levantó la serpiente en el desierto. Pero en este tiempo, mis amados hermanos y amigos, la solución es especial. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos damos cuenta entonces que es una solución mucho mejor. Sí, es cierto, funcionó en aquel tiempo aquella serpiente de bronce, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, pero ahora la mejor solución, una solución basada en el amor de Dios, es su Hijo Jesucristo. Fíjense, vamos a comparar cómo el pueblo de Dios y nosotros estamos viviendo en este tiempo. Los israelitas y nosotros, aquellos mordidos por serpientes, nosotros mordidos por el pecado, cualquiera que sea el pecado, cualquiera que sea la tentación en que la gente es seducido y luego cae, mordidos. En aquel entonces, poco dolor al inicio, pero luego un intenso dolor, un intenso sufrimiento. Así también en nuestros días. El pecado entra de una manera sutil. El pecado va entrando en la persona como si nada. Luego se deja ver el daño. Luego se deja ver el intenso dolor y sufrimiento que está causando en la persona. En aquel tiempo, la muerte física por el veneno de la serpiente. Ahora, la muerte espiritual por el veneno del pecado. La serpiente de bronce fue levantada en el desierto como la respuesta que ellos necesitaban, la solución para poder vivir. Ahora, Cristo Él es levantado, es sacrificado, levantado en la cruz, para que nosotros podamos vivir. Ellos tenían que mirar la serpiente para salvar la vida. Nosotros necesitamos creer en Cristo, creer en ese sacrificio perfecto que nos salva de la muerte eterna, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La enseñanza de hoy es mucho más maravillosa, y es maravillosa porque proviene
del gran amor que Dios tiene para la humanidad. En el Antiguo Testamento, pues, eran diferentes las cosas. Aún así, Dios salvó a su pueblo. Dios puso la solución. Hoy nos salva por creer en Jesús. ¿Por qué? Porque precisamente Jesús es la respuesta. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no quiere que la gente muera. Dios no quiere que la gente se pierda. Dios no quiere que la gente esté batallando. Lo que quiere Dios es que creamos en su Hijo Jesucristo. Y muchas veces lo ha pedido Dios. Crean en él. Jesús, antes de ir a la cruz, también dijo: creen en Dios, crean también en mí. ¿Qué tanto estamos nosotros creyendo en Dios? ¿Qué tanto creemos nosotros en el amor de Dios? La humanidad habla mucho acerca del amor. Las personas quieren amar, pero ¿qué tanto conocemos el amor de Dios? ¿Qué tanto sabemos nosotros del amor de Dios? Pues la Escritura nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, de una manera tan especial, de una manera tan grande, de una manera tan perfecta, que Él dio lo mejor que tenía para salvar a sus hijos. Y lo mejor que Dios tenía era su Hijo Jesucristo. No había otra manera, no había otra solución, no había otro remedio. Olvidémonos de esa cruz donde pusieron aquella serpiente, o ese poste donde pusieron esa serpiente. Dios se da cuenta que la mejor manera, la mejor solución impregnada de amor es enviar a su Hijo Jesús, y que la humanidad crea que el que Él envió es la respuesta, es la solución, es, por así decirlo, el suero, el antiveneno que contrarresta los efectos del pecado, para que todo aquel que en él cree haya esa condición, no se pierda, no muera, sino que tenga vida eterna. Es la manera en que Dios quiere que nosotros podamos vivir, creyendo, teniendo fe en su Hijo Jesús, obedeciendo a lo que Él nos pide. Y no es algo tan difícil de cumplir. Se requiere nada más cuestión de voluntad. No nos pide Dios muchas cosas. Nos pedirá, obviamente, dejar lo malo, eso sí, claro, hacer lo que es correcto. Pero si alguna persona no quiere hacer lo correcto, ¿qué se puede hacer? Necesitamos mirar ese gran amor que Dios tiene para nosotros. Dios no quiere que muramos a causa del veneno del pecado. Dios no quiere que vivamos alejados de Él. Dios quiere que vivamos cerca, que creamos en Él y en su Hijo. Dios no quiere que nos perdamos. Quiere estar cerca de nosotros, quiere amarnos, quiere guiarnos, quiere proveernos, quiere cuidarnos como sus hijos que somos. Nosotros lo que necesitamos hacer solamente es, pues, darle a Él el lugar que le corresponde en nuestra vida. Darle a Dios el lugar especial que merece en su vida, en su corazón. Creamos en Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la luz del mundo. Él es la respuesta. Él es la solución. Jesucristo vino aquí por amor. Y en amor nos quiere salvar. Se entregó por amor.
Este es el mensaje que he querido compartir con ustedes. La respuesta que tiene Dios ahora en este tiempo bajo el Nuevo Testamento es mucho mejor, mucho más perfecta. Hay que creer en esa respuesta. La respuesta es Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga a todos. Vamos a Dios en oración. Dios Padre eterno y Padre amado, gracias por guiarnos, por cuidarnos y por permitir que ese gran amor siga cubriendo a la humanidad. Ayúdenos para que comprendamos que todo lo que usted ha hecho por nosotros es precisamente en base a ese gran amor. Gracias por haber enviado a su Hijo Jesucristo. Gracias por darnos la solución que necesitaba la humanidad. Esa solución que no tenían antes. Esa solución que era necesaria para poder vivir en santidad, en salvación. Gracias, Señor, porque a través de Cristo Jesús hay respuesta. A través de Cristo Jesús hay perdón. A través de Cristo Jesús hay vida eterna. En sus manos nos ponemos, Señor, confiando en que seguiremos mirando el ejemplo que nos ha dejado su Hijo Jesucristo para que podamos seguir viviendo en él, por medio de él. Agradecemos por todos nuestros hermanos, familiares y amistades que han mejorado en su salud, esperando que vuelvan a sus actividades, a sus trabajos, incluso a sus hogares, para seguir compartiendo con la familia. Pero también, Señor, rogamos por los que en estos momentos están enfermos, algunos que están en alguna necesidad de trabajo o alguna necesidad familiar. En sus manos los encomendamos. Y por Cristo nuestro Redentor oramos pidiendo todas estas cosas. Amén. Que el Señor sea con nosotros y recordemos que el amor de Dios es maravilloso, enorme, grandísimo, y por ese gran amor Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todos aquellos que creamos en él no muramos, sino que vivamos eternamente. Gracias por escuchar este mensaje. Dios sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.